Hola a todos, soy el Juanri y este es un vídeo para la web www.muchokatia.es. Hola a todos, este va a ser un primer vídeo de una serie de vídeos en el que quiero aclarar los conceptos de cómo funcionan los parámetros y las fórmulas. Lo primero que vamos a hablar en este vídeo es de qué unidades trabaja Katia. Katia trabaja por defecto con las unidades del Sistema Internacional de Medidas, que proviene del antiguo MKS, cuyas siglas están basadas en las unidades principales, que son el metro, el kilogramo masa y en el tiempo el segundo. Las otras unidades que no son principales, por ejemplo, que son importantes, es el radián, que es una unidad de medida. Estas son las unidades por defecto. No confundir las unidades por defecto con las unidades con las que va a trabajar Katia cuando escribes algo directamente en un cuadro de un panel. Las unidades que van, y ahora lo explico más despacio para que lo entendáis. Las unidades con las que nosotros vamos a teclear y él va a entender, en longitud es el milímetro porque lo tenemos elegido aquí, milímetro. El ángulo, el grado, y el tiempo, el segundo, y la masa, el kilogramo masa. Aquí en cada uno de ellos aparecen sus correspondientes valores de cómo queremos que nos aparezcan los decimales. En el longitud, para milímetros, hemos pedido 3 decimales, para grados 3, y yo he cambiado aquí, para poner un ejemplo, y en masa he pedido para el kilogramo 6 decimales. Esto se puede cambiar cuando uno quiera. ¿Esto qué significa? ¿Por qué en un lado milímetro y por qué en otro lado me dices tú, Juan, el metro? Pues ahora te lo cuento. Vamos a ver un ejemplo claro. Por ejemplo, este parámetro que ya tenemos creado aquí. O este punto que tenemos creado aquí. Vamos al punto que puede ser más fácil. Yo doy doble clic al punto para editarlo. El punto creado para editarlo, y aquí aparece un valor de H y un valor de V, y he puesto 2 milímetros. Si yo tecleo 5 nada más, por defecto hemos dicho el metro, pero él en el panel que hemos visto antes lo que pone es el milímetro. ¿Veis? Aquí en las opciones estas le hemos dicho que cuando te crea algo ahí en ese panel me lo conviertas en milímetros si no le especifico nada. ¿Puedo especificarle algo? Sí. Puedo decirle que sean una pulgada que es IN, el símbolo de la pulgada. Le digo OK y él dice 25,4, como todo el mundo sabe, una pulgada mide 25,4. ¿Y por qué te lo expresa en milímetros? Volvemos a lo mismo, porque tú aquí le has dicho que las unidades que quieres que aparezcan en tus parámetros son las del milímetro, ángulo y tiempo. ¿De acuerdo? Pero, eso es aquí, en parámetros. Imaginemos ahora que vamos a fórmula y decimos, pues vamos a añadirle una fórmula al valor de H. Y en este panel del editor de fórmula, que más adelante explicaremos más a fondo, si yo digo aquí 1 y le doy OK, me da un mensaje me diciendo, oiga, sus unidades van a ser, son unidades, no son homogéneas. La constante para introducir es el metro. Le propongo que ponga, si ha usado un parámetro real, que lo multiplique por 1 milímetro. No le he dicho nada, él lo acepta, la fórmula está activa, acepta eso, pero te avisa de que le acaba de poner a esto un señor metro. Es decir, no es lo mismo en la fórmula teclear 1 que en el panel, borramos la fórmula, que en el panel tecleemos 1. 1 aquí en el panel es 1 de la unidad que tengamos elegido en las opciones, mientras que la fórmula se la coge con papel de fumar y tiene usted que expresárselo en la unidad correcta. Y si es milímetro, decirle que es milímetro. Podemos editar la fórmula y decirle 1 milímetro. 1 milímetro que además no vale decir mayúscula, mm. Si le decimos mayúscula,
nos dice que eso es inválido, que no existe ninguna unidad, ningún nombre de unidad que sea el milímetro. ¿Cuáles son los nombres de unidades? Volvemos al panel anterior, al panel de las opciones, los nombres de las unidades, aquí te lo explican, el símbolo que utilizan, lo que tú tienes que escribir, ¿vale? Son estas: milímetros, metros, centímetros, kilogramos, pulgadas y demás. Y estos son todos los valores que existen para las unidades, para cada una de las unidades. ¿Y cómo hay que escribirlo? El segundo se escribe en segundo, la unidad es el segundo y el símbolo que tenemos que utilizar es la S minúscula. No otro, no la S mayúscula ni otra cosa. En longitudes tenemos la pulgada, que se escribe IN, pero también nos permite cuando tecleamos directamente, si queremos, esto es para un caso solo, si fuéramos a teclear muchas pulgadas, pues lo que tendríamos que hacer es venirnos a este panel y decir, oiga, voy a teclear muchas pulgadas. Ah, pues dígame usted, ¿pulgadas? Sí, pues a partir de ahora lo que usted teclee es pulgadas. Y nos presenta todos los valores en pulgadas, en lo que le estamos diciendo aquí, que nos presente y nos atienda los valores por defecto. Pulgadas, muy bien. Yo ahora tecleo aquí y le digo 5 pulgadas. Y va directamente y él pone 5 pulgadas. Volvemos a lo mismo. Yo podría decirle aquí 5 milímetros, bien escrito, y él dice, vale, pues 5 milímetros son 0,197 de pulgada. Esto ¿se queda en pulgada para siempre? No, el momento que nosotros vengamos aquí y volvamos a decirle que aquí nos presente los valores en milímetros, él vuelve a poner los milímetros. No hay que perderse, no hay que asustarse por en un momento dado la pulgada. Podemos elegir la pulgada para escribir cosas y después volver otra vez a nuestras unidades normales. Recordar que la forma que tiene, esto es como curiosidad, bueno, simplemente lo leemos aquí y ya está. Cuando leemos aquí la densidad, que son kilogramos por metros cúbicos, él pone aquí el dividido, kilogramos dividido por metros cúbicos. Los metros cúbicos los divididos, el símbolo de dividido es una barra baja, underscore, una barra baja, ¿vale? Un guión bajo. Y aquí, por ejemplo, pues es por multiplicado, pone un por. Y aquí es kilogramos por segundo, pues pone partido por segundo, pues pone esto. Cuando son elevados a, esto es Newton dividido por metros cuadrados. Los elevados los pone simplemente como un número, detrás volumen, metros cúbicos, volumen, podríamos buscar el volumen, metros cúbicos, o pone metros 3. Vamos a hablar ahora de los parámetros. Yo distingo dos tipos de parámetros. Está el tipo de parámetro que yo llamo parámetro intrínseco, por ejemplo, un punto, este es un punto por coordenada. Un punto por coordenada en el panel de especificaciones, donde tú especificas cuáles son los valores de X, de Y, de Z, estos son parámetros del punto, parámetros del punto. Que ahora veremos por qué a mí, con mi configuración, estos parámetros me aparecen aquí y me aparecen junto con su valor, no solo el parámetro, sino el valor que tiene. Y podría incluso aparecerme el parámetro, el valor, y si está dirigido por alguna fórmula, la fórmula por la cual se llega a este valor. Estos son parámetros intrínsecos. Este punto es otro tipo de punto, es un punto en un plano y tiene solamente dos parámetros. Una vez que tú creas un punto en un plano, ya traes de por sí dos parámetros. Son valores, parámetros intrínsecos. Todos tienen parámetros intrínsecos. Un parámetro característico de todos es la actividad, el activity. Vamos a verlo, más adelante explico el por qué, cómo llegamos aquí, pero vamos a verlo simplemente seleccionando el punto 1. Veis que habíamos dicho que tenía parámetros, le he dado al editor de fórmula y salen aquí los parámetros del elemento que he seleccionado, porque le tengo seleccionado aquí que me visualice lo que está debajo, solo lo que está debajo de él, los parámetros. Me dice, el punto 1 tiene el parámetro h, me dice su familia, es decir,
está dentro del geometrical set 1, es el punto 1 y el parámetro es h. Este parámetro h del punto 1 se distingue del parámetro h del punto 2 o del punto el que sea, porque su senda ya no es la misma, sería geométrica set el que sea, punto 53h. Es otro parámetro distinto y Katia lo tiene nombrado con este nombre. Al tener punto, veis que ya le pone unas comillas de inicio y comillas final. ¿De acuerdo? Bueno, pues este valor es el del parámetro h y este valor es el de la actividad. ¿Qué quiere decir la actividad? Vamos a poner el ejemplo de la línea 2. Si seleccionamos el ejemplo de la línea 2 tiene un valor de inicio, está en punto 0, termina en 169 y con 988 y tiene actividad real, true. ¿Qué pasa si yo esta actividad, voy a ponerlo más chiquitito para que se vea, qué pasa si yo pongo a esta actividad en false? Les digo que la actividad es false y le digo aplicar y el elemento está desactivado. Es decir, el que tú un elemento, cuando tú coges un elemento y le dices aquí activar o desactivar, lo que estás haciendo es a la propiedad, al parámetro intrínseco del objeto, que se llama activity, y le estás cambiando su valor de true a false. Luego ya sabemos que podemos manejar esto basándonos en parámetros. Luego es importante conocer los parámetros, porque podemos hacer que un elemento esté activo o esté desactivado en función de las características de la pieza que estamos fabricando. ¿Dónde se ubican los parámetros? Pues mire usted, los parámetros, si fueran un conjunto, se ubican directamente, este es el árbol del conjunto, y se ubican en el nodo que se llama parameters. Mientras que en el capar está debajo de la pieza, en el nodo parameters también. Y aquí tenemos los parámetros que ya no son intrínsecos, sino que son explícitos que hemos creado nosotros. Los creamos como nos venimos aquí, más adelante veremos con más detalle, solamente por decir un ejemplo. Nos aseguramos de que el parámetro que queremos es del valor que deseamos, decimos nuevo parámetro de área, nuevo parámetro, y aquí se crea automáticamente aquí. Una vez creado es cuando le cambiamos nosotros el valor, el nombre, área superficial, y le damos a crear. Ya con eso hemos creado un parámetro y lo hemos creado estando, como veis, estoy en el entorno del Generative Shape Design, estoy dentro de la pieza, aunque esté viendo el árbol del conjunto, pero estoy dentro de una pieza y se ha creado el parámetro ahí. Si me pongo en el conjunto, ahora estoy en el módulo assembly, estoy en el conjunto y creo un nuevo parámetro de tipo área, ese se cree directamente aquí abajo. Los parámetros se pueden relacionar todos uno con otro. ¿Para qué demonios podemos necesitar nosotros un parámetro largo? Pues puede ser que necesitemos un parámetro largo porque haya varias piezas en el conjunto que se alimenten de ese parámetro. Es decir, puede ser que tengamos una caja, en la caja tenemos la medida del largo, la medida del ancho y la medida del alto. Y las piezas que componen esa caja se tienen que a su vez alimentar, como decía, de los valores que tiene el conjunto. Por ejemplo, nosotros podríamos decirle que el parámetro de esta pieza L tuviera relación con este. Si tuviéramos aquí, vamos a suponer que tengo insertada otra pieza más, vamos a llamar 2, y en esta pieza 2 me pongo activo en ella y creo otro parámetro que se llame pues de longitud, busco longitud. Hay unas veces que se sale, al ser tan larga, se sale de la vista
y un poquito parámetro de longitud, nuevo parámetro de longitud, le vamos a dejar el valor que trae por defecto y lo tenemos aquí. Vamos a hacer que ambos dos se relacionen y estén directamente ligados con el parámetro del conjunto. Pues simplemente le decimos aquí, vamos al campo editar fórmula y le decimos que es igual al largo 2. Me pregunta, ¿quiere usted que mantenga el link con ese objeto? Por supuesto, quiero que mantenga el link con ese objeto. Ha creado un nodo más que se llama External Parameters para distinguirlo del parámetro interno, porque cuando tú abras este conjunto en una ventana aparte, lo abras solo, por lo que sea, este valor de este parámetro tiene que estar en algún sitio, porque él puede hacer fórmulas relacionadas con esta y el parámetro tiene que existir dentro de la pieza. Cada vez que hacemos link a algo externo, él guarda una copia dentro. ¿Ok? Entonces, parámetro copiado, lo ha metido aquí y tiene de valor 0. Si nosotros ahora le cambiamos a este, bueno, vamos a cambiar también, vamos a relacionar este. Volvemos aquí y decimos editar fórmula y le decimos el largo 2. Le decimos el largo. Nos pregunta que sí, podríamos haberle dicho el valor que tiene, pero vamos a dejarlo en largo 0. Tienen los dos largo 0. Si cambiamos el valor de largo y le ponemos de 10 milímetros, cuando estemos en el conjunto, ahora mismo estamos en el conjunto, el update nos pide que actualicemos, porque no tenemos puesto update automático. Le decimos actualízalo y los parámetros externos que están en 0, que ahora mismo dicen que no están actualizados, y este que dice, oiga, no estoy actualizado, cuando le doy a actualizar, se pone con un rombito en verde y dice, ya estoy actualizado, mido 10. Luego, parámetros que pueden, externos, que pueden recibir valores de parámetros del conjunto, cosa muy deseable. Poner parámetros en el conjunto que dirijan dos o más piezas del mismo conjunto. Esto es bastante deseable y muy útil. En este caso hemos visto, por lo tanto, que hay parámetros que toman valores de otros parámetros y hay parámetros que dirigen, parámetros a los que le llegan valores y parámetros que dirigen valores. Vamos a ver un parámetro que dirija valor. Por ejemplo, el punto 2, vamos a ver el largo final de la línea 1. El largo final de la línea 1 tiene valor 33. Podemos hacer una cosa. Le damos a editar, dice geométrica de línea 1, valor final, el parámetro end de esta línea, tiene valor 33. Podemos darle el valor del largo que aparece aquí, por ejemplo, y estaríamos diciendo que este largo dirige a este. Vamos a hacerlo. Nos ponemos aquí y podemos hacer dos cosas, poner igual a largo. Aquí no vale poner fórmula. Poner valor de parámetro, sí. Poner fórmula largo multiplicado por 2, no. Largo, ¿ves? Y me sale un error porque como es un parámetro externo, él no entiende muy bien el largo ese. Este valor del largo no es el valor de L. Podríamos ponerle, para comprobarlo, valor de M. Valor de M, que son 138. Y este sí lo ha cogido, ¿habéis visto? Y aquí aparece valor del parámetro, su valor actual, el numérico, y a quién corresponde aquí. Hemos dicho, por lo tanto, que tenemos parámetros en conjunto, parámetros en pieza y parámetros que se ligan uno con otro. Parámetros que dirigen, por ejemplo, M dirige el parámetro final de la línea y parámetros que miden. Pero vamos a ver por qué y cómo hago que me aparezcan estos parámetros, estos valores aquí, cómo se customizan los parámetros. Hemos visto sobre todo que hay parámetros en conjunto y parámetros en piezas, y hemos visto que se pueden haber relaciones entre ellos.
vamos a ver cómo se customizan. Tenemos aquí cómo configuramos los parámetros. Los parámetros se configuran diciendo primero qué es lo que queremos que se vea en el árbol. Si queremos que se vea o que no se vea. Aquí en la pieza le estamos diciendo que queremos que se vean los parámetros y queremos que se vean las relaciones. Y efectivamente en las piezas, cualquier objeto que tengamos dentro de una pieza, cualquier parámetro, ya sea intrínseco o aislado, vemos que se vean el parámetro, y si existieran relaciones entre ellos, se ven aquí las relaciones que hay entre ellos. Hemos acordado que hay una relación del parámetro longitud igual a la externa parámetro, y se ven los parámetros y las relaciones, porque se lo hemos dicho que se vea. Si no, no se vería en este nodo, ni se vería este nodo. Eso se define aquí, ¿vale? Y en un product, ¿dónde se define? Pues mire usted, en un product se define yendo a Tool Option, a Product Infrastructure, vamos a esta pestaña de C, customización, y aquí vemos parámetros y relaciones. Comprobamos aquí, Tool Option, Infrastructure, Product Infrastructure, en la pestaña Tree Customización, parámetros y relaciones. Queremos que se vean los parámetros y las relaciones en el árbol del product. Y efectivamente, en el árbol del product, se nos están, este es el árbol del product, los parámetros, y si hubiera alguna relación, también aparecería aquí. Eso es lo que queremos que se vea. Y ahora, ¿cuál es el contenido que se vea? Para determinar qué se verá de esos parámetros, pues para determinar qué se verá de esos parámetros, tenemos aquí otra opción más. Tenemos que irnos a Tool Option, en para Infrastructure, Display, lo que queremos que se nos muestre, y dice mostrar en el árbol de especificaciones los parámetros externos, las constraints, los parámetros y las relaciones, ¿vale? Esto es lo que queremos que se vea por cada parámetro, los parámetros y las relaciones. Y aquí le damos OK, y efectivamente se están viendo los parámetros, su valor y las relaciones. Estas son las cosas que queremos que se vea. Con valor es aconsejable tenerlo. Y con fórmula, bueno, con fórmula veis que en un momento dado, esta fórmula es cortita, pero la fórmula puede ser muy extensa, y como lo tengamos abierto así, se nos llena la pantalla de fórmulas. Por lo tanto, lo dejo discretamente a que lo utilicéis como lo veáis conveniente. Y eso es todo en este vídeo. Seguiremos más adelante. Gracias.